28 de noviembre de 2023, entrevista con Fernando, ¿cuál es tu apellido? Gómez Molina. Fernando Gómez Molina, Secretaría de Minas, y con Diego Andrés Muñetón de la Secretaría de Minas, Alcaldía de Segovia. No, que me contaran rápidamente, es un pequeño contexto sobre al día de hoy cómo está el tema de la minería de subsistencia o lo que se considera mineros artesanales en el municipio. Perfecto. Para hablar de minería de subsistencia en el territorio, primero hay que tener en cuenta una cuestión, y es que si bien es cierto, el municipio tiene una tradición minera ancestral, tradicional, hay que tener en cuenta que es una minería orientada más a la minería de socavón y no tanto a la minería aluvial, que de pronto es como el grueso de la minería tradicional del país. Sí. Porque acá pues tenemos algunas condiciones geológicas, estar sobre un batolito, sobre el batolito de Segovia, sobre el batolito de Antioquia, que hace que las condiciones geológicas del territorio sean muy diferentes a las de otros lugares del país, donde la minería pues, ha estado orientada más, como te dije, a la minería aluvión. Entonces acá esas condiciones han hecho que históricamente se haya convertido en un territorio muy interesante para la minería. De hecho, desde 1854, que nació la empresa más grande acá, la Frontino Gold Mines, ellos no vinieron a trabajar minería aluvión como sí sucedió con otros títulos parecidos a los que se dieron en la época, otros RPP, por ejemplo, en el Bagre, en Cáceres, en toda esa parte de allá. Acá vinieron fue directamente a explotar vetas, y sobre esas minas que se formaron inicialmente creció el pueblo. Por eso inclusive tiene que ver mucho con la dinámica poblacional del territorio, porque si miras a Segovia no tiene calles planificadas, nada, son bajaditas, subidas, calles estrechas, calles anchas, parece como favelas de Río de Janeiro, de Brasil. Parece un pesebre. parece un pesebre. Pero es por eso, es porque el pueblo, la minería no ha crecido en torno a la población, sino que la dinámica poblacional ha crecido en torno a la minería. De hecho, trayendo algunos fenómenos muy interesantes que han determinado la dinámica poblacional, y son los apogeos. Cuando de pronto revienta alguna veta por ahí que está muy fácil de explotar y con muchos valores, se viene gente de todo el país y nunca se van. Entonces ya así han crecido muchos barrios en el territorio, La Paz, Santa Marta, todos, excepto pues los de acá que están al área urbana, que se van acomodando en las laderas, en las pequeñas colinas, y eso ha hecho que el territorio crezca así. Que también implica ese crecimiento desordenado, también lleva a un montón de cosas, por ejemplo la falencia o la dificultad del municipio para atender toda esa gente con las necesidades básicas y satisfechas que tienen, servicios públicos, acueducto, alcantarillado y eso. Entonces aquí se empezó a formar un fenómeno en el tema de la minería tradicional que no ocurría de pronto en ninguna otra parte del país, y se acuñó un término, por ejemplo, el de chatarreros o chatarreras, que son personas que los mineros de veta van en sus explotaciones, van dejando algunos materiales, pues que alguna ganga que para ellos no es rentable, o la pueden dejar a propósito para que la recojan otras personas, y entonces se han formado el tema de los chatarreros acá en el territorio. Pero con todo lo que te digo, no quiere decir que acá no hayan barequeros tampoco. Lo que pasa es que no son la mayoría son personas, mineros ancestrales tradicionales, orientados a la minería de veta. Sobre todo en la zona rural, ¿en qué ríos o cuerpos de agua sobre todo persisten todavía barequeros aluviales? Lo que pasa es que hay una cuestión muy particular, ¿Qué es que veredas? cuando Dios hizo el oro, como que en el momento está mirando para Segovia y a través de la geología lo regó. El que se hundió pues quedó en las rocas, pero el demás quedó regado por todo el territorio. Y entonces acá ha habido tanto oro que se han dado fenómenos muy particulares. Por ejemplo, que la gente barra las calles por la noche para coger toda esa tierra que barre y lavarla y de eso vivir, ¿sí o no? Barrer con escoba, barriendo todas las calles. Barrer las calles sin pavimentar, sí, para recoger toda arena y lavarla. O en el mismo pavimento, dentro de placa y placa, en las ranuras que queda, con cucharita, recoger. En la junta, recoger esa tierra y lavarla y vivir de eso. Entonces, Segovia es muy particular,
pero realmente hay que dejar muy claro que la minería realmente, a pesar de que exista el bariqueo y la minería de aluvión, está orientada netamente a la minería de beta, de socavón. Ustedes de los grupos de chatarreros y chatarreras, que principalmente son mujeres, ¿dónde han identificado más grupos en qué mina? Nosotros estuvimos hoy en Las Brisas, que allá hay un grupo pues, importante. ¿Dónde más de pronto en el municipio, en qué otras minas se congregan? Nosotros hemos identificado otros dos puntos adicionales. Uno que es dentro de la mina La Rubiela, que todavía hay un grupo de personas, un grupo de mujeres trabajando dentro de la unidad minera, y otro que queda por la parte de, si no estoy mal, Fernando, ahí en Segovia Minera también hay unas chatarreras también que están trabajando ahí y que trabajan minería no solamente sobre lo que sacan, por ejemplo, de esa empresa Segovia Minera Gold, sino otras que pueden trabajar más arriba. Entonces, como que se van aglomerando ahí y se van acumulando esas personas. Y eso es cierto que no se han querido organizar. Ellos de pronto tendrán grupos organizados, pero ellos no están en una asociación, en una cooperativa, no han querido... Ellos tienen una líder, pero lo que pasa es que de todas formas ellas trabajan independiente porque pues obviamente lo que ellas recuperan individualmente es lo que ellas tienen. Sí, sí. Entonces, hacer una asociación para ellas no es rentable, porque hacer la asociación pues obviamente va a implicar unos gastos, va a implicar unas responsabilidades fiscales, unas responsabilidades financieras, administrativas y pues de las capacidades que tienen, y nos lo han dicho, nos lo han mencionado. Las capacidades administrativas que se tienen son muy pocas y no hay poco a poco acompañamiento. Nosotros le hemos ofrecido, venga, vamos a asociarnos, miramos la posibilidad de apalancar unos proyectos de diversificación económica o otros tipos de cosas y no quiero. Es porque el usufructo del trabajo de ellas es individual y no es colectivo, y entonces no están dispuestas, y como no son zanahorias, no son zapatos, no es una industria manufacturera, sino que es oro. Por la suerte tuya, aunque estén en el mismo lugar, no necesariamente la vecina tuya que está ahí al lado, ¿sí o no? Entonces ninguno está dispuesto a que venga, juntemos todo para que molamos para todas, y no, lo que usted consiguió es suyo, lo que yo conseguí es mío. Pero nos asociamos en torno a ser fuertes para que nos dejen trabajar ahí, ¿entiendes? Pero no porque todo el producido vaya a ser para repartirlo equitativamente entre todos. ¿Y qué tan representados están los mineros de subsistencia en las organizaciones como de mayor nivel acá, como la Mesa Minera o esta Asomina, Asomina, que la están queriendo como reactivar otra vez, y algunas otras que de pronto ustedes identifiquen? Hacen parte, pero son simplemente una parte, porque esas organizaciones están orientadas más que todo a toda la minería, a todo el eslabón minero, no solamente al tema de chatarreras y bariqueros, sino de propietarios de unidades productivas mineras, para facilitar algunos procesos. Por ejemplo, en el caso de Asomina, el proceso de la relación con las fuerzas militares para poder conseguir el explosivo y ese tipo de cosas. En la Mesa Minera, por ejemplo, para poder tener a alguien que la represente ante un amparo administrativo, ante algún hecho que consideren atropello por parte de la autoridad, ya sea... O para que no la obvien del sistema legislativo del país. Ajá. Pues es una pregunta muy general, pero a esta escala de la minería que se saca, acá, que es pequeña o mediana minería, ¿cuál consideran ustedes que son los impactos ambientales más fuertes y qué acciones para mitigación se están haciendo y qué relación o qué incidencia hay con las autoridades ambientales, con Corantioquia, con el Ministerio de Medio Ambiente, la ANLA, en fin? Sí, pues es evidente, toda acción trae una reacción, ¿no? Y la minería, que es una actividad extractiva, obviamente tiene que generar algunas consecuencias en el medio ambiente. Sin embargo, en este territorio, en Segovia, no es la minería la que en sí como tal, la parte extractiva, la que más causa impactos. Por lo que te dije al principio, es una minería que es de socavón y no de aluvión, o sea, no gasta grandes extensiones de superficie, sino que es al interior. Sin embargo, en el tema de beneficio, pues no se puede negar que la mayor afectación es en algunas fuentes hídricas. ¿Cuáles son las fuentes, además de la cianurada que está condenada ya de por vida? ¿Cuáles son algunas que ustedes han identificado que están altamente contaminadas? No, lo que pasa es que la cianurada recoge todas las aguas de... Esa es la única, no hay más. Sí, esa es la garganta principal que recoge todas las demás fuentes del municipio. Ahí
más arriba o más abajo, pero ahí llegan todas las aguas contaminadas del municipio. Ustedes más o menos, así a un dato pues, de este año, ¿cuántos entables mineros tienen más o menos identificados acá en el municipio, en la parte urbana y en la parte rural? Y en total, pues. Hay un beneficio sobre eso porque pues, los entables sí están organizados. Hay una asociación de plantas del municipio y ellos tienen registrado alrededor de 60 entables, plantas de beneficio. ¿En todo el municipio o solo en la zona urbana? Entre el municipio de Segovia y Remedios, población urbana. Sí. Porque en la zona rural, perdón, casi no hay entables. Es incipiente, primero no habían, ahora están apareciendo en algunos lugares pequeños entables. Pequeños entables. ¿Y más o menos cuántas compraventas comercializadoras de oro ustedes tienen más o menos identificadas? 80. Más o menos. Solo acá en Segovia y en Remedios. No tengo ni No tienen más o menos. ¿Cuándo fue de pronto el último estudio, la última caracterización que se hizo sobre el sector de la minería acá? De pronto, 2018. ¿Con la nacional? Lo hizo directamente la gobernación de Antioquia. Creo que es el de la nacional con la gobernación. Ese fue el último. Ese fue el último que se hizo, porque de esos resultados de eso... Por ahí estaban haciendo unas caracterizaciones, pero para mirarlo del tema de formalización. Sí. Pero lo que se hizo aquí fueron como 56 unidades mineras. También en el 2018 fue intenso, y se caracterizó el Segovia y Remedios. También el objetivo era formalizar, pero se cogió a todo el mundo y resultaron 303 entre los dos municipios. 303 unidades del producto. 303 unidades. De todas las entidades que más incidencia tienen acá con respecto a la formalización y la minería, tanto nacionales, regionales, ¿quiénes son? Así como las las que siempre están invitadas y las que tienen mayor oferta institucional, trabajo acá. Pues obviamente la Secretaría de Minas, que es la que tiene la función, ¿sí o no? Porque el municipio pues realmente la ley no le da esa función. La Secretaría de Minas, y es la entidad que cada rato oferta, por ejemplo, la posibilidad de acercar los titulares con las unidades productivas que no están formalizadas. Y de pronto algunos titulares mineros como Aris y como otros titulares pues que han tenido, por ejemplo en este caso con Aris, no en las mejores condiciones para los mineros, porque ellos mismos lo dicen, pero de todas maneras brinda la posibilidad. En ese momento hay como 68 contratos de operación. Con Aris Mining. Con Aris Mining. De los pequeños mineros. ¿Y qué otras entidades o qué otras instituciones ustedes destacan que...? Pero otras empresas pues... Sí, pues, pero entidades, digamos, públicas, tanto del públicas, Estado públicas o fundaciones, ONGs... No, simplemente la Secretaría de Minas y la Agencia Nacional de Minería. Nadie más funciona con eso. Hace poquito tuvimos pues como el acompañamiento del Ministerio de Minas, pero frente a un tema de responsabilidades. O sea, ella lo que está explicando era qué podemos hacer nosotros, qué puede hacer la alcaldía, qué puede hacer el departamento, ya. Eso pues como trascender el tema de la formalización o algo que pudiera decirles a los pequeños mineros, vean, vamos a tener la posibilidad de ofertar un tema de una estrategia de formalización o algo así. Y a veces que viene con Antioquia, pero más que todo para procesos sancionatorios y muy poquito lo del tema de capacitación. Más de policías. Claro. En otros momentos históricos han habido otras empresas como Somos Tesoro, que han de los AED, que han hecho intentos de alguna forma pues, interesantes, pero tímidos al respecto, pero más orientados también al tema de la comercialización que de la misma formalización. En el tema de los registros y de los censos, ¿ustedes cómo les ha ido con el tema de Génesis? Nosotros estamos haciendo unas consultas también ahí en la base de datos que nos la pasaron más o menos actualizada, pero vemos unas inconsistencias muy raras. Por ejemplo, nos salen como 11.000 registros en Megachip, no sabemos por qué, y de Segovia y Remedios salen como 800. 11.000. Y de Segovia y Remedios debería ser, pero solo de barequeros y chatarreros y otros mineros de subsistencia, o sea, no mineros, pequeños mineros. Sí, los que tienen la posibilidad de registrar en el Génesis, que son eso, barequero y chatarrero. Exacto, ¿ese dato sí es más o menos aterrizado a la realidad o eso está errado?
Pues Esos son los datos. son los datos. La verdad es que nosotros tenemos a disposición la plataforma, tanto para capacitar los mineros que vengan, que se quieran registrar, para enseñarles cómo. Lo primero que hacemos es decirle, usted lo que necesita son estas tres cosas: un correo electrónico, el RUT y el SISBEN. Lo segundo, si usted va a registrar, piénselo bien, porque con la DIAN no se juega. Porque con la DIAN no se juega y de pronto se le puede ir muy bien y resulta que en un día consigue un viajado de plata y después usted no se da cuenta y la DIAN no lo va a considerar. Entonces los persuadimos pues montándolo en la realidad y la gente vaya a registrar en otra parte. Pero al principio, el primer año que salió la vaina, así, esa era la hora que estaban las filas por allá hasta el parque. Es que mira, por ejemplo, aproximadamente los datos que nosotros tenemos filtrados del área de estudio, pues que son los tres municipios de Nordeste y de Bajo Cauca y de Seguro y Remedio, nos parece que es muy poquito, pues, o sea, y me sorprende mucho ese número tan alto en Vegachí. No sé, como que me genera como sospecha. La verdad es que lo que te digo, nosotros cuando hay una persona a inscribirse, lo primero que hacemos es sentarlo en la realidad. Usted realmente yo no le puedo impedir registrarlo, porque usted hace su trámite y usted con su propio usuario, con su propia información, se registró en internet, hizo todo el trámite. Yo lo que tengo que evaluar es simplemente si usted realmente cumple ahí con, pues si los datos están bien llenados, ¿sí o no? Pero irme a averiguarle si es bariquero o no es bariquero, o si es chatarrero o no es chatarrero, yo no puedo. Pues no tenemos la capacidad logística operativa para eso. Pero venga, yo le cuento, usted sabe qué pasa si usted mismo está engañando con ese asunto. Entonces mucha gente lo persuadimos y arrancan para otra parte. O sea que ahí puede haber un alto subregistro de que mucha gente no está en el Es posible. Puede haber un nivel muy alto de subregistro. Porque al principio eso fue una locura y nos dimos cuenta que la gente estaba usando de esa posibilidad y arrancaron por Remedio. Yo no sabía que ahora estaban en Vegachí. Sí, hay unos datos ahí muy volados. Y además del tema extractivo de la producción, ¿cuáles crees que son también las mayores dificultades de los mineros artesanales o de subsistencia para comercializar? Para comercializar, la verdad es que aquí comercializar oro es muy fácil porque hay 80 compraventas de oro. La cuestión es el precio dependiendo de las condiciones en que lo va a vender. Si es a través de una formalización previa a través del Génesis o simplemente vas a ir a vender oro, ¿sí? Cualquiera de las dos formas y hay una preocupación adicional. El problema no es ni siquiera la transacción entre el pequeño minero y la comercializadora. El problema es entre la comercializadora y los procesos internacionales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted llega como comercializador y recibe el certificado de bariquero o chatarrero, que eso le sirve a la comercializadora como una certificación de origen, de que ese oro, pues obviamente viene de un chatarrero y de un bariquero. No tiene tanto problema cuando es bariquero como cuando lo tiene cuando es chatarrero. Cuando es chatarrero es un completo. ¿Por qué? No sé qué es lo que pasa con el tema de la transacción, que no les giran los fondos, que no les pasan las platas, o que el tema de bancarización no les sirva, o que tienen muchos problemas para poder hacer el envío del oro. ¿Que lo rechazan? Sí, eso tiene mil inconvenientes. Tiene varios inconvenientes y ya muchos de las compras de oro ya lo habían reportado hace por ahí 2-3 años, que han venido haciendo reuniones con la Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Minas. Y la figura de chatarrero es nueva, a pesar de que en el argot propio cultural del territorio todavía ha existido, ante la ley apenas existe como desde 2014. Puede ser eso. ¿Usted cómo caracterizaría a un minero de subsistencia, un minero artesanal? ¿Quién es un minero? ¿Cuál es su práctica y su tecnología? ¿Y hasta dónde llega el minero artesanal de subsistencia? ¿Y dónde ya es un pequeño minero que puede estar semi-mecanizado, mecanizado? Lo que pasa es que en la ley tiene una valencia muy grande en la definición del minero de subsistencia, ¿sí?
porque lo está orientando únicamente al minero de aluvión, al barriquero. Entonces, cuando la ley dice que el minero de subsistencia es aquel que labora en los ríos sin utilizar una herramienta más que sus manos y una batea y una barración, ¿no? Están equivocados, porque esa será la minería de otros lugares del país, donde no tiene las condiciones geológicas que acá en Segovia, que como te dije al principio, es minería de socavón, y usted a un socavón no se puede entrar con una batea y una barra, usted realmente tiene que organizar una infraestructura adecuada, ¿no? Entonces realmente se convierte esa definición que hay de acuerdo a la ley para el minero de subsistencia está sesgada y orientada únicamente a los mineros de aluvión de otras partes del país, no al minero de Segovia. De hecho, la figura de chatarrero por eso nació aquí en el municipio de Segovia, y en el resto del país creían que chatarrero era porque recogía pedazos de hierro, lata y todo eso, y no, chatarra es las piedras de menor valor que arrojan los de las unidades productivas y los demás los recogen. Entonces, realmente, minero aquí de subsistencia, para mí es realmente el minero que, sin importar si es en una quebrada o en un hueco, está extrayendo mineral para sobrevivir sin tener una empresa conformada ni una gran infraestructura. Entonces, ¿cómo se puede superar esa visión tan romántica que tiene del minero de subsistencia o tan sesgada de que solo es barriquero? Y uno cómo podría diferenciar, y ustedes ya cómo sugerirían para la política pública definir unas nuevas categorías. O sea, hay minero de subsistencia artesanal y hay minero de subsistencia mecanizado. Que deje de ir a Caucasia, al Valle y a Zaragoza, que vengan para acá. Que los que legislan en Bogotá, que vengan y conozcan la realidad del territorio. Por eso se cayó, por ejemplo, en su momento la ley 1382 de 2010, que era el nuevo código de minas, porque no lo consultaron y llegaron al punto de decir que minero de subsistencia era el que trabajaba con motores de menor de 50 caballos de fuerza. No, un minero aquí no necesita motores para nada, un minero lo único que necesita es una barra y explosivos. Entonces realmente lo que necesita es que los legisladores vengan y conozcan el territorio antes de sacar definiciones románticas desde Bogotá. ¿Y ustedes qué definiciones o para reconceptualizar esos conceptos propondrían o sugerirían de qué es un minero artesanal de subsistencia, qué es el otro minero de subsistencia mecanizado, semi-mecanizado? ¿Ustedes cómo la ven? ¿Cómo diferenciaría uno de esos distintos grupos dentro de la pequeña minería? Sí, eso hay que analizarlo muy bien. Sí. ¿Por qué? Porque es que tiene muchas connotaciones, tanto en temas de productividad como en temas de capacidad de arranque. El tema de capacidad de arranque es cómo lo vas a extraer, cómo vas a extraer el mineral. De acuerdo a lo que dice Fernando en el tema de la extracción, pues la persona que apunta de pica y pala y empieza a avanzar y toda la cosa, pues obviamente no va a tener una gran capacidad productiva, pero sí tendrá la capacidad para poder llevar alimentos a sus casas, y eso sería pues como una connotación que lo podríamos colocar en el concepto. Para poder tener un concepto claro, real, que sea pues como aplicable y que podamos enseñarlo, hay que hacer un diagnóstico, hay que organizarlo. Eso no es como llegar y decir, venga, yo le voy a dar un concepto a esto así porque pienso y me nació, sino que es que eso sí debería de haberse un estudio realmente juicioso, hablando con los mineros, realmente cuáles son las necesidades, cómo son sus procesos, cómo son sus procedimientos, cómo se lleva a cabo realmente esa minería de subsistencia, ¿cierto? Entonces, para poder darte una definición así completa, es mejor estudiarla que solamente llegar y decirte alguna barra basada, que es lo único que podríamos decir. Pero sin aventurarnos a dar una definición, por lo menos, ¿qué otros criterios considerarían ustedes que es necesario tener en cuenta para redefinir esos conceptos? O sea, volúmenes de producción, tonelajes, tecnología, mecanización. ¿Ustedes qué otras cosas creerían que por lo menos criterios para uno vea? Esta gente me la pone en esta bolsa, estos otros me los ponen en esta bolsa y estos me los ponen en esta bolsa. Sí, tipos, por ejemplo, la forma de arranque y los tipos de herramientas para poder como hacer la extracción. Yo le voy colaborando ahí porque es como una reunión de la provincia minero agroecológica, es para nombrar el gerente, el sueldo del gerente, el año entrante y todas esas cosas. Tranquilo. Y entonces sí, pero con Diego
Yo les voy colaborando ahí. El arranque, los tipos de arranque, la forma de explotar, si ya tienen, por ejemplo, capacidad, por ejemplo, para usar explosivos. O sea, es como la visión, ¿cierto? Y los tipos, por ejemplo, de bocamina, si se está trabajando dentro de una bocamina, qué tipo de bocamina tiene, si tiene un sostenimiento, qué tipo de sostenimiento está aplicando, si tiene capiz y todo lo que son las puertas, pues como en temas de sostenimiento en madera, qué capacidad, por ejemplo, educativa tiene, o si de pronto no solamente es empírico y lleva tantos años. Hay muchas cosas que uno podría aplicar ahí, o solamente hace la mera clasificación del mineral. Son varios los conceptos, que muy bueno sería realizar una línea base para poder determinar qué conceptos serían los mejores criterios para uno determinar cómo llamarlo, o qué tipo o qué clasificación se le podría dar a ese minero de subsistencia. Y para vos en este momento, al punto de hoy, ¿es lo mismo decir minero de subsistencia, minero artesanal, minero ancestral y tradicional, o para vos son cosas diferentes? Para mí son cosas distintas, en la medida en que minero artesanal se hace con las manos, un minero ancestral es que lleva mucho tiempo y generación en generación, tradicional es que siempre lo ha hecho de la misma manera, que no ha cambiado, y minero de subsistencia es que está trabajando para darle sustento a sus familias. Entonces, si nosotros los llevamos a esos tipos de conceptos individualizados, pues ya uno puede decir de que uno podría generar una clasificación de esos mineros. Ahora bien, si hay un minero de subsistencia que llevaba hace muchos años, que es ancestral y tradicional, que siempre lleva el mismo procedimiento, el mismo proceso, pues es un pequeño minero de subsistencia, uno lo podría tener en la mente. Un minero de subsistencia que lleva muchos años siendo chatarrero, digámoslo así, siendo chatarrero, y que lleva años haciendo el mismo procedimiento de la misma manera. Yo creería que todo eso es un juego de palabras, y parece un juego de palabras. Entonces, pero ya eso depende también de, obviamente, qué se puede arrojar de un estudio verdadero sociológico frente a ese tipo de procesos. Eso es muy importante, porque si bien nosotros lo tenemos claro porque somos del territorio, la norma no lo tiene nada claro y solamente lo distingue por dos. Por tres: baraquero, chatarrero y los que están haciendo aprovechamiento de arenas y gravas, que sería el tercer eslabón. Pero ya el resto habría que organizarlo muy bien. Y eso que eso solo para metales preciosos, imagínate, para carbón, para material de arrastre. No, para carbón no, por ejemplo, para carbón. Hay otras cosas particulares que consideran. Sí, o sea, otros tipos de minerales o otros tipos de metales, o verificar en qué otras se puede aplicar, porque Génesis, que es la plataforma de la agencia, es muy clara en cuanto a qué tipos de minerales o qué tipo de materiales se pueden extraer. Por ejemplo, carbón no se hace. Platino sí se hace. Lo que es cobre, bronce, eso no se hace. Y aquí también tenemos materiales de eso. Digo, ¿vos crees que la formalización es una amenaza para los pequeños mineros de subsistencia, para los artesanales? Ellos cada vez van a ir como desapareciendo y relegando y dejándonos en el último eslabón, que van a seguir siendo como hoy le escuchaba a alguien, estos son los influyentes de la minería, los que trabajan con los ricos, con la basura de... Claro, es que, y eso le dije yo a una de las compañeras que vino. Cuando usted tiene una mina, digámosle que usted es dueño de una representación legal, o sea, de una empresa minera, y usted va a hacer un contrato en este momento acá, en las condiciones de Segovia, que nosotros tenemos una empresa que tiene esa connotación de registro de propiedad privada a perpetuidad. Esa connotación genera unas especies de barreras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vos sos representante legal de una mina y querés hacer un contrato de operación con esa empresa, con la ARIS. Entonces ARIS te dice, tenés unas condiciones realmente en el contrato. Una de las condiciones es que vos no puedes tener personal que no tenga nada que ver con la empresa. ¿Cómo?
los chatarreros no tienen nada que ver con tu empresa porque no tienen, Marcelo, no te escucho. vos no le pagás ni seguridad social, no lo tenés vinculado con un contrato laboral, ni tampoco tenés todas las connotaciones que tiene pues, Diego, con lo el hago con una concepto profesión. laboral y comercial. Sí, ellos son independientes, están allá bajo su responsabilidad y con un Entonces yo simplemente digo verbal De la mina, exactamente. ya la provincia ¿Qué se pasaría sacaron 2 hojas de vida, si unas pues, personas, si un chatarrero dentro de su unidad minera se accidenta? Marcelo, tú sabes ¿A que quién le yo toca quería- la responsabilidad? Vos Aris se va a salir. hablar de pronto Yo le dije a usted en ensayar las condiciones del contrato que usted puede tener personas externas ahí a la labor. Porque usted trabaja bajo Pues, saludar, mis yo estoy condiciones conectado, pollo, por en no el tema escuchar. comercial. No, pues. ¿Sí me entiende? ¿Qué le toca a usted hacer? Retirar a esas personas porque definitivamente usted tampoco podría cargar esa responsabilidad. La retira, entonces ¿dónde van a trabajar ellos? Si la materia prima son los estériles que usted saca después del proceso de extracción. Y que a medida de que se va formalizando más y se van tecnificando las minas, ¿cuáles crees que son las alternativas para estos pequeños mineros de subsistencia? Para los Sí, que están bordeando ahí, dándose el ¿cómo se caso- pueden integrar de otra manera el eslabón, pues digamos, a la cadena del oro? Vea, dándose el caso de que se tecnifique más, por ejemplo, las unidades mineras, los chatarreros no van a tener cabida. ¿Por qué? Porque cuando usted va a hacer una tecnificación en una unidad minera, usted va a ver que usted tiene minerales complejos que usted solamente no los puede atacar de forma física, sino que también le tiene que echar procedimientos químicos. Al meterle procedimientos químicos, usted tiene que disminuirle la densidad de esa roca como tal. Entonces, son microgramos que estamos hablando de roca pequeñita que serían tratados con químicos. Sí, Sergio, ya te escucho bien, ¿me escuchas bien? Ya la clasificación de chatarrero ya no existiría Ah, perfecto. en esos lodos prácticamente que usted va a tratar. Chatarreros definitivamente no van a existir en ninguna parte. Porque los chatarreros son los que clasifican la piedra como tal, que es la que usted está sacando de ahí. ¿Sí? Si yo tecnifico el beneficio, ya esos muestras de estériles que yo digo que ya no me sirven, pues me van a funcionar. Porque en esos estériles es que yo tengo el oro complejo. Y ese oro complejo, si a mí me es viable económicamente poderlos tratar, pues yo no los trato. Traigo un molino, mesa gravimétrica, una concentración con flotación, acondicionador, precipitador, ataco con cianuro y quedo listo. Ya ataque el oro complejo. Y las condiciones del oro acá es que es muy noble, se puede atacar fácilmente y no tiene tanto complejo. Entonces, las connotaciones del chatarrero para mí se van a desaparecer. Y si las unidades mineras se van a tecnificar todas, dándose el caso de que pudieran, pues chao, chatarreros, porque ya no habría en qué unidad Todo el minera. mineral se va a beneficiar. Todo el mineral se va a beneficiar. Tendría que ser, dándose el caso de que esa unidad minera, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de que usted tiene una unidad minera, usted nunca se formalice para que tenga cabida a todos. El panorama no es muy alentador para ellos, No. pues, realmente. ¿Y qué les han hablado los procesos de formalización de qué alternativas se podrían plantear para ellos a futuro? Por programas de reconversión, proyectos productivos. Pero es que Habían hablado en de programas que- de reconversión hay de un tema que orfebrería. nunca tienen en cuenta, y es la vocación, ni de las personas ni de los pueblos. ¿Cómo te voy a decir? Que te pongas a sembrar, por ejemplo, hortaliza acá, Plátano y yuca. si no te da plátano ni yuca, pero hortaliza, ese tipo de cosas. Entonces, muy difícil, hermano. O que te vas a poner a hacer zapatos. La vocación de la gente. Aquí ya la gente nace con un ADN minero. Por eso dice tradicional y ancestral. Llevamos haciendo lo mismo generación por generación. La abuela era chatarrera, la abuela llevó a la mamá a ser chatarrera y la mamá lleva a la hija a ser chatarrera. Y así, va encadenado. Aunque esa es una práctica que ya no se está heredando mucho, ya uno no encuentra tampoco muchos jóvenes que están allá o que se vayan con las mamás. Eso tampoco lo podemos deducir, porque tampoco tenemos justificación, un fundamento técnico, jurídico
un el estudio campo sociológico que lo demuestre. que demuestre que efectivamente eso no está pasando. Lo que pasa es que yo sí no veo que haya mucho relevo, pero ellas les tenta mucho ese oficio porque lo hacen de manera muy independiente, ellas se coordinan y no dependen de un empleo, no tienen que cumplir horarios, ellas digamos que manejan sus grupos organizados, entonces ellas no les llama mucho la atención en el tema de como de formalizarse, por así decirlo, o ingresar en otro lado de la cadena, porque lo quieren seguir haciendo como por su cuenta propia, aunque sea un oficio duro y a veces es de altos y bajos, eso es casi que también un estado de suerte, pues como ahí rasguñando las piedras, pero es mi percepción hasta ahora que puede que no haya un relevo, sí por temporadas cuando vos decís esos apogeos, pues sí, todo el mundo se va con corte y todo, que hay el rum de que está muy bueno, pero sí parece ser que así como el marequeo es una actividad en desuso, ya pues cada vez paulatinamente van a haber menos y menos, porque es gente muy adulta mayor, que es la que se dedica al oficio. Pues vos allá no vas a encontrar una pelada de 20 años. Pero sí los hay. No, sí los hay, no, yo no estoy diciendo que no los hay, sino que ya cada vez va a ser... Va reduciendo. Sí, las generaciones de todas formas van cambiando, las madres también van diciendo yo no quiero que mi hija haga esto, yo quiero que estudie, haga otra cosa, entonces estoy enfermería, alguna otra situación. O sea... Sí, porque de pronto le un trabajo indigno, pues, o como... Sí, es que de todas formas, mire que hay tantas personas como historias y dependiendo de la conciencia que tiene, por ejemplo, las familias de los chatarreros, pues mirarán qué va a pasar con su futuro. Puede que la niña diga, no, yo quiero estudiar, yo no quiero ser chatarrera. Como venga mami, que yo quiero saber qué es lo que usted está haciendo, venga, yo lo sigo haciendo porque yo lo quiero ver. Puede pasar cualquier cosa. Definitivamente eso es muy difícil porque de todas formas el ser humano siempre tiene una historia que contar. Sí, ya para terminar, usted...